de dos grupos. Uno de ellos es el de ustedes, el doctor Jaime Campuzano. Y como les comenté ayer, ¿no? Hoy vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con la práctica. El día de hoy vamos a ver toma y envío de muestras, los principales criterios que debemos de considerar, tomando en cuenta algunas de las pruebas complementarias o de las pruebas que más se llegan a utilizar en patología, ¿no? Que ya la vimos en la unidad 1. Quisiera pedirle un favor. ¿Alguien de ustedes está desde una computadora? Para ver si lo hago con anfitrión, por cualquier cosa de que me llegue a sacar o algo así, para que no se llegue a cerrar la sesión. Yo estoy en computadora. Eres Paola, ¿verdad? Sí. Ok. Vale. Pues entonces vamos a empezar. No sé si ya si se alcanza a ver bien la pantalla. Sí, ya está. Ok, bueno, entonces vamos a arrancar. Bueno, como les menciono, el día de hoy vamos a ver la importancia de la toma, conservación y envío de las muestras. Para ello, pues me gustaría que participen voluntariamente, ¿no? Así como entre todas y todos, hacer como una lluvia de ideas. Y vamos a empezar mencionando, ¿qué entienden ustedes por conservación? ¿Dónde lo han escuchado? ¿Qué estaría relacionado con la patología? Que se mantengan las casas, en este caso del tejido, que se haya recolectado. Ok, uno de ellos, como mencionas, tratar de, como su nombre lo dice, ¿no? Conservar o preservar, en este caso, los tejidos, para evitar la proliferación de algunos microorganismos, o en el caso de histopatología, o que se descompongan, ¿no? Los tejidos. Bueno, la conservación se va a definir como el conjunto de técnicas empleadas en un cadáver con la finalidad de evitar o demorar el tiempo de descomposición y putrefacción. A grandes rasgos, la conservación se va a agrupar en dos categorías que vendrían siendo los naturales y los artificiales. En el caso de las pruebas que utilizamos en medicina veterinaria, pues la mayoría de ellas son artificiales. Aquí podemos ver, podemos llegar a mencionar la refrigeración, la congelación, la plastinación, la fijación, entre otras. Bueno, brevemente de manera introductoria les quiero contar que este proceso de conservación tiene muchísimos años que se ha descrito. Los primeros reportes de ellos se hicieron en Egipto en el año 4500 antes de Cristo. Pero también hay otros reportes en otras partes del mundo, ¿no? En el caso de América, pues la momificación, ¿no? Que se llevó a cabo en algunas regiones de México, Perú y Chile. Y en el caso de Asia, podemos en algunas regiones de China y Rusia también está descrita esta técnica. Dafne Valdés nos menciona que conservarlos para una comparación. Si no, una de ellos es poder conservar los tejidos para saber qué tanto llegó a cambiar, ¿no? De un órgano fresco a uno después de que se haya realizado la conservación. Muy bien, Dafne. Bueno, en esta línea del tiempo coloqué como los aspectos, o más bien los eventos históricos más que más sobresalen o llamaron la atención en relación a esta técnica. Primero que nada, Heródoto
En el año 450 antes de Cristo, imagínense, ¿no? Ya cuánto tiempo tiene esto. En sus obras llamadas Historias, utilizó por primera vez el término embalsamamiento. Y fue ahí como él comenzó a describir cómo en el antiguo Egipto se llevaba a cabo esta técnica, ¿no? Que pues dependiendo del nivel socioeconómico de las personas, era como se llevaba a cabo la conservación, ¿no? A través de sales, de algunos vinos, aceites, etcétera. En el año de 1643, Pierre Dionys usó el ácido tánico y fue el primero en describir que se deben de utilizar algunas sustancias químicas con el objetivo de proliferar microorganismos, entre ellos los hongos, ¿no? Que fue como tal su línea de investigación de él. El doctor Hunter en 1718 utilizó el alcohol como fijador, ¿no? Que es una de las sustancias que seguimos utilizando en la actualidad. En el año de 1742, Carl Schell empleó por primera vez la glicerina, igualmente con la finalidad de que proliferaran bacterias y hongos, pero sin duda el que renovó e innovó toda esta técnica fue el químico ruso Butlerov, que fue como tal quien más desarrolló esta técnica de la fijación al poder sintetizar el formaldehído, ¿no? Que hasta la actualidad sigue siendo el fijador por elección en el caso de los estudios de histopatología. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Sí queda claro a grandes rasgos qué es la conservación. Sí, doctor. Ok. Bueno, la mayoría de los métodos de conservación artificiales se basan en la técnica de fijación. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, a grandes rasgos, sí, yo creo que sí les comparto la presentación. Ahí se la subo al Classroom. ¿Sale y vale? Bueno, entonces la fijación va a consistir en aplicar un químico, el cual va a penetrar gradualmente los tejidos y en estos va a generar una serie de cambios, ¿no? Que ya vendría siendo la reticulación, la formación de sales, la deshidratación del tejido o un cambio en el estado coloidal. Lo que va a desencadenar que se evite la descomposición. Ojo, aquí es muy importante que las características principales de un fijador que debe de cumplir es que debe de generar una mínima distorsión de su morfología, producir hasta cierto grado endurecimiento y pues la principal, ¿no? Prevenir la descomposición como ya lo hemos venido viendo. Bueno, ya como tal, de manera introductoria al tomo y envío de muestras, ¿para qué vamos a tomar muestras? Bueno, la principal, uno de los principales objetivos como tal, no nada más de la toma de muestras, sino de esta materia, es establecer la causa de la enfermedad o de la muerte, ya sea un animal o de varios, ¿no? En el caso de los animales de producción. Esto con el objetivo de tomar medidas sanitarias pertinentes, ya sea, por ejemplo, en perros y gatos, si murió por alguna causa infecciosa, pues hacérselo saber al propietario. O en el caso de animales de producción, para evitar que se siga propagando la enfermedad y mueran más animales, ¿no? ¿De qué va a depender el éxito de la toma y envío de muestras? Pues va a radicar principalmente en elegir y preservar de manera correcta el material que será examinado. Y vamos a considerar como tal un fracaso cuando las muestras no sean representativas o estén mal conservadas, lo que va a generar que para la persona encargada de llevar a cabo las pruebas de laboratorio se le dificulte e inclusive sea imposible interpretar las muestras, ¿no? Bueno, a ver, aquí les voy a pedir un poco de su participación. Ustedes, como
como dueños de alguna clínica, de médicos veterinarios o médicas veterinarias encargadas de alguna granja, ¿qué criterios consideran que deben de tomar en cuenta para la toma y envío de muestras? El tamaño que tenemos que tomar. Muy bien, el tamaño. Que la muestra no esté dañada de ninguna manera. Que no esté, perdón, doctora, esto no alcancé a escuchar muy bien. Dañada, o sea, como que se haya golpeado o por un mal manejo de nosotros. Ok, sí, es muy importante eso, ¿no? Que suele pasar que en el caso de que toman muestras de sangre y el laboratorio no está cercano, lo mandan por paquetería y pues luego no etiquetan bien las muestras o las mandan en hieleras y pues a veces tiende a haber accidentes o algún movimiento brusco y ya cuando llegan las muestras al laboratorio pues ya están todas, se movieron los tubos bajo Tyner, ya se abrió los tubos, la sangre se regó, etcétera. A ver, vamos a ver qué pusieron en el chat. Muy bien, Dafne, el tipo de conservación que se debe de emplear a la muestra. Peralta nos menciona que no esté sucia o contaminada. Eso es muy importante, principalmente cuando vamos a utilizar algunas pruebas complementarias de diagnóstico, principalmente bacteriología o virología, ¿no? Es muy importante tratar de no contaminarlas. ¿Alguien iba a abrir su micrófono? Perdón. Ah, sí, ya lo puse en el chat. Perdón. Ok. Mencionan que el método de recolección, eso es muy importante. Hay que saber, hay que saber principalmente de qué estás sospechando, ¿no? Y ya a partir de eso, saber qué prueba de laboratorio vas a requerir o a pedir. Y como menciona, ¿no? Llevar a cabo las indicaciones que el laboratorio diga para mandar la muestra. El método de recolección es importante, que la persona que lo lleve a cabo esté capacitada y lo sepa hacer. Mencionan igual que el medio en el que se va a enviar, sí, es importante. Bueno, pues a grandes rasgos esas son unas de las principales características que debemos de cumplir, ¿no? Bueno, es importante establecer un vínculo informativo entre el clínico y el experto en el diagnóstico, ¿no? Como lo mencionó alguna de sus compañeras. Es importante, ¿no? Que decir, si sospecho de tal enfermedad y no sé como tal qué tipo de muestra o cómo mandarlo, pues se vale comunicarse con el personal del laboratorio y preguntar, ¿no? Cómo son las características mínimas que debe de cumplir la muestra. Bueno, entre las reglas generales para el envío de muestras, es importante considerar y pedir la historia clínica completa, ¿no? Es decir, del paciente, ¿no? ¿Qué signos presentó? ¿Desde cuándo? En el caso de que llegue a ser animales de producción, pues saber si ese animal es el único que presenta los signos, o si hay más, cuántos animales están afectados, desde cuándo, ¿no? Y en el caso de que el animal falleció o se le realizó la eutanasia, debemos de mandar el informe preliminar de necropsias, ¿no? En el cual debe estar incluido la lista de órganos, los líquidos o presencia de algún exudado que se encontraron y que en el caso de que sea el caso de que haya exudado, pues lo podemos mandar. Como mencionó, no me acuerdo quién lo mencionó, pero sí es importante mencionar el medio de conservación utilizado.
Hay veces que mandan a patología las piezas quirúrgicas o biopsias. Y pues lo ideal es que, bueno, lo que uno supone es que vayan en fórmula al 10%, ¿no? Que hemos mencionado que ese es como tal el método de conservación y de fijación empleado para los estudios de histopatología, pero luego llegan a mandar en frascos de café como tal el pedazo de hígado completo, ¿no? Uno no cumpliendo con los requerimientos necesarios. Más adelante vamos a ver qué relación debe ser considerado entre el tamaño del tejido y la cantidad del fijador. Y pues uno supone que a veces es formal, ¿no? Pero no, luego llegan y he visto casos que te lo llegan a mandar en agua, en alcohol, o luego sin fijador, ¿no? Por eso es importante antes de mandar, saber, ¿no? Cómo se debe de mandar y etiquetarlo, ¿no? Decir, muestras, no sé, de piel, fórmula al 10% y ya podemos anexar otra hoja con todos los datos que les acabo de mencionar. Es importante mencionar el día y la hora en que fueron colectadas las muestras. Y pues por último, el análisis solicitado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a querer que le hagan a la muestra? ¿Dudas hasta el momento? ¿Comentarios? ¿Alguien quisiera agregar algo más? ¿O vamos bien? Creo que todo bien. Sale, vale, entonces continuamos. Bueno, uno de los aspectos importantes va a ser la selección del tipo de laboratorio al cual le vamos a mandar el material biológico, ¿no? Nos debemos de preguntar, de acuerdo a los problemas que estemos viendo en los animales, qué tipo de análisis creemos que va a ser necesario, ¿no? ¿Cuáles son nuestros diagnósticos presuntivos, ¿no? Es decir, de qué estamos sospechando. Para ello es importante recordar que las enfermedades se agrupan principalmente en 5 categorías, que vendrían siendo las enfermedades infecciosas, donde pues tenemos a los virus, bacterias, hongos, parásitos. Las enfermedades proliferativas, que vendrían siendo las neoplasias o las hiperplasias. Algunos trastornos fisiológicos o del desarrollo, es decir, enfermedades congénitas o malformaciones, ¿no? Intoxicaciones o algunas condiciones físicas traumáticas, como es el caso de estos principalmente los vamos a ver en el aparato o en el sistema musculoesquelético, cuando llegan a tener alguna fractura o lesiones parecidas. Estas se agrupan aquí en estas condiciones físico-traumáticas. Bueno, dentro de los tipos de estudio con los que nos podemos llegar a asesorar o a pedir, es el estudio citopatológico, el estudio anatomopatológico, la microscopía electrónica de transmisión, la patología clínica, que es una de las más frecuentes, y pues como sabrán, pues a partir de ello pues podemos mandar diferentes estudios, como es la hematología, la bioquímica, los tiempos de coagulación, análisis de orina, entre otros. Los estudios serológicos, los parasitológicos, bacteriológicos o de detección de virus, pruebas moleculares y exámenes toxicológicos. Bueno, vamos a empezar con la citología. Esto ya lo hemos visto en la unidad 1. ¿Alguien me podría definir qué dijimos que era la citología? No es el método de estudio en el cual se pueden observar células. Ok, muy bien. Sí, el principal objetivo de este estudio va a ser
la evaluación de las células, ¿no? Hay diferentes métodos que los podemos ver en esta columna de la tabla, que vendría siendo el frotis, impronta, la aspiración citológica con aguja delgada, raspados, lavados, algunos cepillados o incluso la realización de citologías a partir de líquidos. Bueno, en el caso de los frotis está indicado principalmente cuando vamos a evaluar mucosas, ya sea vaginal, oral, prepucial, nasal, esofágica. En el caso de las improntas, como tales, se emplea principalmente en piezas quirúrgicas o en muestras obtenidas a partir de la necropsia. Como tal, en las improntas, pues lo que se hace es hacer un corte del tejido y una vez que lo cortas, agarras la laminilla y la colocas presionando el órgano y es así como se toma la muestra de las improntas. La aspiración citológica con aguja delgada ya la vimos, como su nombre lo dice, se utiliza una aguja. A ver, sí, dime, Manuel. Gracias. Una pregunta. Dime. La impronta también se hace cuando hay como un tejido así como, o sea, podríamos llamarlo la piel que está así como muy lastimado y nada más se pone la milla, o es otro tipo de estudio. Ajá. En el caso de sí, muy bien. En el caso de la piel, la mayoría de veces se lleva a cabo raspados. Lo que se hace es hacer un raspado profundo para evitar que el material que vayas a colectar pues vaya a ser como tal suciedad, restos de células, costras, y haces un segundo raspado después del primero y ahí es como tal donde tomas las muestras. En el caso de la impronta, o sea, sí se podría llegar a hacer, pero como dices, ¿no? En algunas neoplasias que, por ejemplo, ya se ulceraron o cosas así, que llegas a poder, como tal, tener a la mano, se podría decir la parte interna de la neoplasia o de la lesión, y que lo puedas impregnar las células. Pero aquí deben de tomar en cuenta que, como les digo, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando es una muestra representativa y la mayoría de veces pues tratamos de tomar de las regiones internas de las lesiones, porque si lo llegamos a hacer de afuera, pues como menciono, ¿no? A veces puede ser inespecífica, o si lo tomamos de algunas úlceras, pues vamos a ver principalmente eritrocitos o restos celulares que no nos pueden llegar a indicar o encaminar hacia el diagnóstico. Pero sí se podría, pero como menciono, ¿no? Se emplea más en biopsias quirúrgicas o en las muestras tomadas a partir de necropsia. Gracias. Ok. Bueno, entonces, en el caso de los raspados, como ya me adelanté un poco, lo vamos a utilizar principalmente en lesiones planas de piel. Y pues, como les dije, ¿no? Se hacen 2 raspados. Bueno, primero se limpia el área donde estamos tomando la muestra con alcohol. Posteriormente, con la ayuda de una navaja de bisturí, se hace el raspado con mucho cuidado. Y en el primer raspado, como les menciono, se quita, se hace principalmente para quitar algunas costras o material como sebo o suciedad que llegue a impedir la toma de muestra. Posteriormente se hace un segundo raspado, tiende a ser un poco más profundo y con el material que se obtiene se pone en la laminilla y pues como tal ya se procesa para su evaluación. En el caso de los lavados, como tal, lo podemos hacer nasal, broncoalveolar, gástrico. Podemos basarnos con algunos cepillos para realizar el cepillado. Iba a poner una imagen, pero no sé por qué no se
se puso de estos. Voy a tratar de buscarla y cuando le suba la presentación, ahí les pongo unos ejemplos, ¿sale? ¿Vale? Y por último están los líquidos, que como su nombre lo dice, pues va a ser a partir de líquidos la muestra. Va a ser la orina, líquido cefalorraquídeo, el líquido acítico. ¿Alguien sabe qué es el líquido acítico? ¿O qué llamamos ascitis? Cuando el abdomen se llena de trasvasación del plasma. Sí, muy bien, ¿no? Cuando hay presencia de edema en la cavidad abdominal, muy bien. Bueno, en el caso de las citologías es importante, uno, el material, ¿no? Que vamos a tener, el material a mano que vamos a ocupar, la laminilla, nuestro material o equipo de protección que vendría siendo los guantes. Lo principal y que a veces se nos llega a pasar es identificar la laminilla, ¿no? Con la ayuda de este lápiz diamante. Esto es importante, uno, para saber de qué bueno, a quién le pertenece la muestra. A lo mejor puede sonar un poco absurdo, pero ya cuando tienes que hacer más de 20 citologías al día, pues luego sí ya no te acuerdas qué muestra es de quién, ¿no? Aquí es importante identificarla, ya sea con el número de caso o el nombre del paciente. Y se agradecería también poner de dónde se obtuvo la muestra, ¿no? También nos va a ayudar para saber de qué lado de la laminilla es de donde colocamos la muestra y evitar así estarlo manipulando o tocando de ese lado. Como les mencionaba, es importante el material, ya sea las laminillas, los plumones, las agujas, el bisturí en caso de que sea necesario, etcétera. En el frotis, como les dije, es de mucosas y se hace a partir con la ayuda de un hisopo, el cual se humedece con solución salina isotónica. Y posteriormente, ya que lo pasaste por la mucosa, se va extendiendo en la laminilla. Y posteriormente ya se hace la fijación. Más adelante vamos a ver que en el caso de la citología se emplean dos tipos de fijaciones, que vendría siendo la seca y la húmeda. Más adelante les voy a decir en qué caso se emplea cada una de ellas. La impronta, como les había mencionado, literal es agarrar la laminilla después de marcarla y colocarla directamente sobre el órgano que vamos a muestrear con la finalidad de que en dicha laminilla se impregne el órgano o las células, ¿no? Bueno, en el caso de la aspiración con aguja delgada, como ya lo habíamos visto con el doctor, es el método más empleado. Prácticamente se emplea para cualquier sitio anatómico, desde piel hasta órganos internos, y se emplea principalmente en lesiones nodulares. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo se mete la aguja. Aquí es importante mencionar que en el caso de los órganos internos, siempre debe estar acompañado con algún especialista en radiología, que mediante el empleo de ultrasonidos, pues nos va a ir guiando, ¿no? Para tomar las muestras. Es importante recalcar que en el caso, bueno, como les menciono, primero se limpia, en el caso de la piel, el área que vamos a puncionar con alcohol. Posteriormente ya se mete la aguja. Es importante que una vez que metas la aguja, no se vale estar ahí como que moviéndole para todos lados para tratar de agarrar material. En el caso de que la quieras redirigir, lo que se hace es con cuidado sacarla sin que salga la aguja en totalidad del animal. Se saca tantito y se vuelve a redirigir e introducir con cuidado. Bueno, una vez obtenido el material, con la ayuda de la jeringa se expulsa en la laminilla, como lo vemos aquí,
y posteriormente se hace el procesamiento mediante el barrido, ¿no? O la extensión de la muestra en toda la laminilla. Y bueno, en el caso de los raspados, como les había dicho, ¿no? Primero se hace un raspado superficial, se quita la suciedad o restos que no nos interesan. Posteriormente se hace el segundo raspado y pues ya se coloca en la laminilla. Bueno, en el caso de la fijación, como les menciono, en la citología existen dos tipos, que vendría siendo la fijación húmeda y la fijación seca. ¿De qué va a depender? Bueno, en el caso de la fijación húmeda, se hace con alcohol etílico al 96%. La muestra que se obtuvo debe colocarse inmediatamente en este fijador y pues se debe dejar durante 15 minutos y después ya se seca para enviarse posteriormente al laboratorio. Vamos a emplear la fijación húmeda, y esto es importante mencionar, cuando se van a hacer la tinción de Papá Nicolau. Hay que recordar que esta tinción se emplea la mayoría de veces cuando tenemos alguna neoplasia y se hace citología, se hacen se podría decir, se preparan dos laminillas, ¿no? A partir de las muestras, uno para hacer la tinción de Papá Nicolau y la otra para hacer tinciones tipo Romanovsky, que vendría siendo Wright o Diff Quick. Utilizamos la fijación húmeda, como les menciono, con alcohol etílico al 96% cuando hacemos el Papá Nicolau. Y esta tinción se emplea principalmente cuando vamos a evaluar los núcleos de las células. ¿Sí queda claro esto? Cuando vamos a fijar con alcohol etílico las citologías. Sí. Sale, vale. Y en el caso de la fijación seca, el material que se obtiene se seca literalmente al aire mediante la agitación de la laminilla, ¿no? Esta fijación se utiliza para tinciones tipo Romanovsky, como les menciono, que vendría siendo las más empleadas, el Wright y el Diff Quick. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar acerca del estudio de anatomopatología. Acuérdense que en este estudio vamos a obtener muestras a partir bueno, nos van a llegar o a emitir muestras de biopsias. Me adelanto tantito, que vendría siendo con sacabocados, como vemos en este email, con la ayuda del TrueCut. Las piezas quirúrgicas, que ahora sí que después de hacer una cirugía y ven algo anormal, los cirujanos las mandan completo. Las muestras que nosotros podemos obtener de la necropsia. Entonces, son las con las que vamos a trabajar. Es importante que en las muestras obtenidas a partir de la necropsia, esto es muy importante, apúntenlo, pregunta de examen, el grosor de la muestra. ¿Por qué? Porque va a depender, acuérdense que es un proceso gradual, ¿no? Que el químico va a ir penetrando gradualmente el órgano de las medidas, porque si mandamos muestras grandes, pues no se van a fijar adecuadamente y pues pueden o tienden a descomponerse o a generar algún problema a la hora de su evaluación en el microscopio. En los órganos parenquimatosos se debe hacer se deben de tomar aproximadamente 0.5 centímetros del grosor de la muestra. Y en el caso de los órganos tubulares, como el intestino, tienden a tomarse secciones de 1 a 2 centímetros. Aquí depende mucho de la persona que esté realizando la necropsia. Hay personas que como tal a la hora de estar evaluando el intestino lo que hacen es con la ayuda de algún hilo hacer dos nudos, realizar un corte
y la muestra que obtienes se le infiltras la formalina y lo mandan así. O hay personas que durante la disección del cadáver abren como tal el intestino y para evaluar la mucosa, y una vez que ya abrieron el intestino, pues toman varias secciones, ya sea duodeno, ilion, yeyuno, intestino grueso, y lo hacen de 1 a 2 centímetros, pero ya como tal el órgano ya no está cerrado, sino está abierto, donde podemos ver la mucosa, submucosa y la serosa, ¿sale? El método de conservación que vamos a emplear va a ser formol al 10%, esto también es muy importante. ¿Y cuál va a ser la proporción muestra-fijador? Es que por una parte de muestra vamos a poner 10 partes del fijador, ¿sale? ¿Vale? O sea, aquí tenemos, más adelante hay un esquema, bueno, una fotografía. Déjenme adelanto para ponerlo. Bueno, primero que nada, ¿alguien me podría decir qué les llama la atención de esta imagen? De acuerdo con lo que acabamos de ver. Podría ser que no cumple con la proporción del formol con la muestra y aparte como que el envase no es el adecuado. Muy bien, El sí. grosor, ¿no? ¿Mande? El grosor. Sí, el grosor también está mal. A ver, vamos a ver qué pusieron en el chat. El frasco de café. Sí. No, no, y luego el de café está grande, luego aplican la del Gerber o cosas así. Y o frascos de boca, como menciona la doctora, de boca pues delgada y que no sabes ni siquiera cómo lo metieron, y luego ya para sacarlo pues tienes que romper todo el frasco, ¿no? Aquí es importante, como mencionan, el grosor, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos dicho, es importante el grosor, ¿no? Y 2, la proporción, ¿no? Por ejemplo, si aquí tuviéramos una proporción de un tejido que vendría siendo aquí, 1, pues lógicamente las 10 porciones restantes van a ser de fijador. ¿Vale? ¿Sí queda claro esto? De cómo, y bueno, igual aquí, ¿no? Aquí pues nosotros les pegamos la nota de quién va a trabajar con la muestra, pero igual se agradecería que poner el órgano del cual se tomó la muestra y el tipo de fijador, ¿salió? ¿Vale? Porque a pesar de que hay, la mayoría de las veces, más del 90%, va a ser formol. Hay algunos hospitales que tienden a mandar piezas en otros fijadores, que son un poco ya más caros porque son especializados de acuerdo al tipo de órgano que se va a mandar, ¿sale? Por eso es importante mencionar de dónde se obtuvo la muestra y el tipo de fijador. ¿Queda claro esto? Sí, doctor. Sí. Ok. La tapa se ve sucia. Mencionan que cómo saber el tipo de grosor. Bueno, aquí qué bueno que preguntan eso. Aquí es importante que, o sea, necesitamos muestras delgadas, pero ¿qué consideraciones vamos a hacer? Miren, vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, aquí esto ya sí lo apuntaron, ¿no? Lo del formol y la proporción, ¿no? Que es importante. Por ejemplo, ¿ven esto ustedes? Es si les dijera que es de un potro de 2 días de nacido, ¿qué les llama la atención? ¿Qué es lo que ven? A ver, primero vamos a empezar con la imagen de la izquierda. El intestino delgado está muy, bueno, hay mucha concentración de sangre, ¿no? Está como coagulado. Muy bien, ¿no? O sea, te llama la atención, uno, cómo se ve como distendido, ¿no? Sí. Y el Y grueso 2, le falta perfusión, ¿no? sí, muy bien. El grosor también llama la atención, pero lo más relevante, como mencionas, es el color, ¿no? Recordar que por eso es importante recordar un poco de las clases de anatomía,
para saber cómo es lo normal, ¿no? Pero aquí sí lo que llama la atención es el color, ¿no? Ese rojo intenso. Bueno, a lo que iba con esta imagen es, no porque les digamos que tienen que ser, por ejemplo, órganos parenquimatosos. Órganos parenquimatosos principalmente tenemos al hígado, al vaso, que tienen que ser de 5 centímetros de grosor. Pero ojo, o sea, estamos diciendo que la muestra debe ser de ese tamaño, pero no estamos diciendo que nada más va a ser una muestra. Es importante que en el caso de las necropsias vamos a tomar muestras de diferentes partes de los órganos. Como les dije, en el caso del aparato digestivo, pues tratamos de mandar porciones de diferentes partes del estómago, del intestino, delgado, grueso, etcétera. En el caso del hígado, pues podemos mandar una muestra. Más adelante vamos a ver la técnica de necropsias y vamos a ver que el hígado, cuando haces la necropsia y ya lo evalúas, lo pesas y supongamos que este es un hígado, ¿no? Se le van haciendo así cortes transversales por todo el parénquima para hacer una evaluación. Y pues ya una vez que haces esos cortes, pues tomas varias muestras, ¿no? Que como les dije, pues tiene que ser de 0.5 centímetros de grosor. Lo que se recomienda es que en el órganos grandes, llámese hígado, pulmón, se tomen varias muestras de diferentes lóbulos. Es importante que en el caso de que, por ejemplo, aquí del intestino, pues tomamos intestino lesionado, vamos a tratar de tomar intestino que se vea pues, relativamente sano. Pues, lógicamente, si está enfermo, pues no, la mayoría de veces no vamos a encontrar como órgano o tejido normal, pero se agradecería tratar de buscar también secciones que no estén tan dañadas para poder hacer una comparación. ¿Vale? En caso de que las lesiones sean grandes, tratamos de tomar muestras de el centro de las lesiones y de la periferia, es decir, de donde nosotros consideramos que el órgano ya está muy lesionado y de donde todavía consideramos que está relativamente normal o poco lesionado. ¿Sí, ¿sí se entiende esto? De que hay que tomar varias muestras. Sí. Vale. Ok. Alexandra comenta las hemorragias. ¿Sabe, Alexandra? No sé si puedes abrir el micrófono o ahí en el chat nos comentas. Esta imagen corresponde a una vez que se retiró el intestino, se hizo el corte, como les dije, se hace un corte longitudinal con la finalidad de evaluar la mucosa. ¿Qué te llama la atención en esta imagen? ¿En la de la derecha? Sí, la de la derecha. ¿Es normal esto que está en la mucosa? No, se ve raro el color. Sí, el color, ¿no? Normalmente, bueno, lógicamente igual, ¿no? Depende mucho del tiempo que transcurrió después de la muerte, pero si te dijera que se hizo la necropsia después de que el animal falleciera, ¿de qué color tendríamos que ver la mucosa? ¿Qué color considerarías normal? Ay, no sé, como rosita. Muy bien, rosa, sí. Tendríamos a ver la rosa, ¿no? Y aquí como tal no se ve rosa. ¿De qué color lo ves? Pues más oscuro. Bueno, sí, tonalidades más oscuras. Ajá, pero ¿sigue siendo rosa o ya es otro color? No, ya es como rojo, café, muchos colores. Sí, aquí, como menciona, llama la atención eso, ¿no? Que como que hay varios colores. Si ponemos atención, alcanzan a ver estas áreas como amarillas anaranjadas, se podría decir. Sí. Sí. Y también vemos estas otras áreas rojas, ¿no? Que como mencionaste, eran hemorragias, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se clasifican las hemorragias. Y también vamos a ver este material que corresponde a un exudado. Este caso es el
correspondía a un exudado de tipo fibrinoso. Y pues el diagnóstico morfológico vendría siendo una enteritis fibrino-hemorrágica grave, ¿no? En el caso de, más adelante, como les menciono, cuando veamos los tipos de exudado, vamos a ver que en el caso del exudado fibrinoso está relacionado principalmente cuando hay daño vascular, es decir, el endotelio está dañado, ¿no? Este caso, como les menciono, es una enteritis fibrino-hemorrágica y necrótica. Correspondía a un caso de Clostridium. ¿Vale? Por eso lo puse como para ejemplificar, pero espero que haya quedado claro. Y no sé si tengan alguna duda en cuestión a lo que hemos visto del estudio anatomopatológico. Si queda claro el tipo de fijador. Esa va a ser, es pregunta obligada, ¿eh? Tipo de fijador empleado en anatomopatología. Las proporciones y el tipo de muestra, ¿sí queda claro? Bueno. Entonces continuamos. Disculpa, ¿cuál era el nombre del diagnóstico? ¿Enteritis qué? Fibrino hemorrágica. Bueno, más adelante les voy a enseñar cómo se lleva a cabo la elaboración del diagnóstico morfológico. Vamos a ver qué. Aquí voy a poner pizarra. ¿Sí se ve la pizarra? Sí. Salió, vale. Bueno, ahorita lo voy a decir a grandes rasgos para resolver la duda, ¿vale? En el caso de la elaboración del diagnóstico morfológico, lo vamos a hacer de acuerdo al tipo de enfermedad, ¿no? Que como les mencioné al principio de esta presentación, pues va a depender del tipo de proceso, ¿no? Que vendría siendo si es una enfermedad infecciosa, si es una enfermedad proliferativa, si es una malformación congénita, etcétera. En este caso, como es un proceso infeccioso o inflamatorio, vamos a ver que ahí hemos establecido como tal un patrón que debemos de seguir cuando vamos a elaborar el diagnóstico morfológico de los procesos inflamatorios. Lo primero que vamos a mencionar es qué órgano está afectado y el término de inflamación que se emplea. Creo que el doctor ya les compartió, me parece que les dijo que leyeran, ¿no les pasó una tabla con los términos de inflamación? No, ¿verdad? Todavía no llegamos ahí. Pero en fin, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de la inflamación del intestino, vamos a denominarla enteritis. Enteritis, ¿sale? Igual si en vez de intestino hubiera sido cerebro, encefalitis. Si hubiera sido pulmón, neumonía. Si hubiera sido corazón, bueno, depende de la estructura del corazón, sería miocarditis si fuera el miocardio, ¿no? ¿Sale? Después del término de inflamación, vamos a decir el tipo de proceso o tipo de infiltrado. Aquí vamos a más adelante en el curso vamos a ver que dependiendo del agente etiológico, pues se va a desencadenar una reacción inflamatoria característica de ese, ¿no? Podemos ver macroscópicamente, por ejemplo, en el caso de la enteritis, hay catarral, que como su nombre lo dice es por producción de mocos, está asociada principalmente cuando hay parásitos. Fibrinosa, cuando hay presencia de exudado que vendría siendo fibrina, que les dije que está relacionado con el daño endotelial.
Hay otro que se llama granulomatoso. Espérenme. Existen los mixtos, que vendría siendo, por ejemplo, la presencia de necrosis, hemorragia, o combinación, como este caso, ¿no? Fibrinohemorrágica. Y ya como tal, microscópicamente podemos ver otros tipos de células, ¿no? Aquí me faltó, ¿alguien sabe cuál me falta aquí todavía? ¿Qué han escuchado? ¿Han escuchado el supurativo? ¿Qué les suena, supurativo? Supurativo, también denominado purulento. ¿Lo han escuchado? Sí, el purulento. Sí, ¿no? Como dicen en el chat, pues, ¿no? Está compuesto principalmente por neutrófilos. ¿Vale, vale? Y bueno, existen otros infiltrados que vamos a ver más adelante, que eso ya se ven microscópicamente, que vendría siendo el linfocitario cuando hay linfocitos, eosinofílico cuando hay eosinófilos, que estaría relacionado principalmente en procesos de parásitos o alergias. Y pues así sucesivamente, ¿no? Esto lo vamos a ver con más detalle. Pero para responderle la duda a quien me preguntó. Bueno, entonces hasta el momento, en el caso de los procesos inflamatorios, tenemos que en el principio de la oración vamos a poner el órgano afectado con la terminación itis, ¿sí? Que vendría siendo en este caso enteritis. Luego, el tipo de infiltrado o tipo de exudado. En este caso, como les dije, es mixto, ¿no? Fibrino necrótico, ¿no? Fibrino necrótico o fibrino hemorrágico y necrótico, etc. Después, vamos a decir la distribución. En el caso de la distribución, igual lo vamos a ver en las siguientes clases, hace énfasis en cómo está distribuido la lesión en el órgano. Vamos a ver que hay focal cuando literal nada más está bien delimitado y es un solo foco, multifocal cuando son varios, multifocal coalescente cuando son varios pero se unen, zonal cuando es una extensa área, generalizado cuando todo el órgano está afectado y no podemos apreciar tejido sano. En el caso de órganos tubulares podemos emplear también el término segmental, cuando, por ejemplo, no sé, nada más el ilio, ¿no? O alguna parte del intestino delgado está afectado. ¿Sí queda claro esto de la distribución? Sí. Después va a ser la severidad. Esta la vamos a decir como ligera, moderada o grave, ¿no? Esto va a estar encaminado a qué tanto consideramos que es esta lesión afectó en la salud del animal, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, bueno, mejor ustedes denme un ejemplo. ¿Cuál creen que sería una lesión ligera? Aquí deben de tomar en cuenta la extensión y el órgano que se está afectado. ¿Sale? ¿Vale? Es decir, qué tanto del órgano está afectado y si esa lesión ya está comprometiendo su manera de funcionar de dicho órgano. ¿Alguien quisiera darme un ejemplo de alguna lesión ligera? La primera que se les venga a la mente. ¿Podría ser la pérdida de una pieza dental? Pues sí, o sea, puede, si es uno, pues a lo mejor como tal, no puede comprometerte con la vida, ¿no? Muy bien.
Un moretón. ¿Qué es un moretón, Selene? Un hematoma, muy bien. Sí, acuérdense, el moretón o el hematoma es un tipo de hemorragias. Igual, ¿no? Un hematoma en piel, pues a lo mejor si es pequeño, pues no va a comprometer la vida del individuo y pues tiende a ser ligero, ¿no? Un ejemplo de moderado. Así que el moderado pues no tiene como una definición, pero vendría siendo lo que ni es ligero ni lo que es grave, o sea, lo que es como término medio. ¿Alguien quisiera darme algún ejemplo? Unas alergias podría llegar a ser, por ejemplo, cuando algún problema cutáneo, ¿no? Que, que provocado por alergia, pues va a generar a lo mejor prurito, el animal se va a estar rascando y puede llegar a generar una úlcera, ¿no? Puede ser una quemadura de segundo grado, híjoles. Es que en el caso de veterinaria no está como tan bien establecido, ¿no? La mayoría de veces como que se basa en la de humanos para saber eso, de si es primero, segundo o tercer grado, ¿no? Pero igual si una quemadura donde como tal sea extensa y ya existan áreas de hemorragia a la periferia, úlceras, y que como tal ya veamos que sí tiende a ser profunda o ligeramente profunda, pues sí ya podría ser algo, ¿no? Pero en el caso de eso de las quemaduras, úlceras y todo eso, a pesar de que la piel tiende a regenerarse muy bien, sí depende igual la longitud, ¿no? Y la longitud de la lesión y y en qué parte del cuerpo está presente. Pero muy bien. ¿Y alguien quisiera darme un ejemplo de algo grave que no sea lógicamente este caso? ¿Podría ser una fractura expuesta? Una fractura expuesta, ¿no? Que en el caso de ese tipo de fracturas que literal se destrozó ya todo el hueso, que tienen que tratarse inmediatamente, ¿no? Para evitar bueno, para tratar de pues salvarle la función del miembro al animal o inclusive para que no se llegue a infectar, ¿no? Y no vaya a desencadenar una osteomielitis, ¿no? Por ejemplo, si ¿qué será? ¿Han escuchado de listeria? De la famosísima listeriosis. Es una enfermedad bacteriana que afecta tanto a humanos como a animales. Es muy común encontrarla en rumiantes y esta se va a caracterizar por generar áreas de necrosis y microabscesos en la región de la médula oblonga. Por eso los animales tienden a caminar en círculos y presentar varios signos neurológicos. Si les digo que es un área de necrosis de aproximadamente 4 centímetros en la médula oblonga, ¿qué pensarían que es? ¿Ligera, ¿Grave? moderada o grave? ¿Mande? ¿Grave? Grave, sí, ¿no? Otro ejemplo, si a la necropsia encontramos de hallazgo incidental, un hallazgo incidental es aquella lesión que encontramos en la necropsia que no está, que no está relacionada como tal con una lesión primaria o que haya sido parte de la causa de la muerte del animal. Ahorita checamos esto. Saori. Bueno, si les dijera que a la hora de hacer la necropsia de un perro, encontramos que en el hígado había un área de fibrosis, es decir, que había tejido conectivo ahí, focal de 1 centímetro. ¿Cómo lo considerarían ustedes? ¿Ligero, moderado o grave? De 1 centímetro, de un hígado de un San Bernardo, por ejemplo.
ligera Ligera, muy bien. ¿Por qué? por el tamaño del hígado y aparte es tejido fibroso, puede ser nada más como una cicatriz, entonces Muy no bien. pone en riesgo la función del hígado. Sí, ¿no? Y hay que recordar, ¿no? Que como mencionas, es importante el tamaño del órgano, la distribución, bueno, todo lo que hemos visto, y si compromete la función. Y como mencionas, en el caso del hígado tiende a repararse con muy buen pronóstico, ¿no? Tiende a alguna lesión hepática, pues, para que ya como tal genere un daño, que genere una insuficiencia hepática, pues debería de estar por arriba del 75% del daño del órgano. ¿Sale, vale? A ver, voy a leer el chat. Mencionas, dice, es la que puede estar en contacto con orinas de rata. ¿De cuál? ¿La listeria? ¿O de cuál? ¿De qué estábamos hablando ahí? No, en el caso de listeria es otra, a lo mejor en la que estás confundiendo. En la que está en orina de rata es leptospira y igual que bacterias que estén relacionadas con roedores, ¿cuál sería? Yersinia pestis también. En el caso de listeria, en el caso de veterinaria, los animales se contaminan a la hora de, de, de comer el alimento contaminado. El concentrado se contamina con esta bacteria y los animales pues se infectan. Y no sé por qué, pero es muy característico esto, de que se vayan al, al tronco encefálico y vamos a ver estas lesiones ahí. Sale, vale. No sé si hasta el momento duda de la severidad, ¿no? Bueno, entonces para retomar, pues con esto, ¿quién estaba participando hace rato? Bueno, quien guste ayudarme, ¿cómo lo dejarían? El diagnóstico morfológico. Bueno, ya se los dije, el diagnóstico morfológico hace rato, pero quisiera que con esto que acabamos de ver me dijeran cómo quedaría completo otra vez. ¿Alguien se anima o elegimos a alguien al azar? A ver, vamos a ver. A ver, Alicia Alemán. Aquí estoy. Ok, a ver, ¿nos podrías ayudar? ¿Cómo quedaría el diagnóstico morfológico? ¿El de la imagen? Sí, el de la derecha. ¿Todavía se ve o se sigue viendo mi pizarra? Ah, El pizarrón. Bueno, bueno, ¿te quieres acordar de esto? ¿O lo apuntaste? Sí. Ok, entonces ya vamos a cerrar la pizarra. Y vamos a compartir otra vez la presentación. ¿Sí se ve? Ahora sí ya la presentación. Sí. Ok, entonces. Sería una enteritis. Aquí podría ser catarral. No. En el caso de catarral, literal lo que vamos a ver es como moco, que vendría siendo como transparente, ligeramente verde. Y no, aquí se ve como habíamos mencionado, estas extensas áreas anaranjadas con pequeñas áreas multifocales rojas, ¿no? Que correspondían a hemorragias. Y te comenté que esto era fibrina. Entonces. Ah, cierto. Enteritis fibrinosa. Y hemorrágica o fibrinohemorrágica. Déjame la noto. ¿Qué le pondrías? ¿De distribución?
Acuérdate que puede ser segmental, si nada más alguna parte del intestino está dañada. Zonal, cuando una distribución ya tiende a ser un poco más grande, pero todavía podemos ver tejido sano. Por ejemplo, acá, ¿no? Que no se ve como tal estas áreas de hemorragia. ¿Sería Entonces, zonal? sí, Y yo la pondría como, bueno, no sé si quedaría en este caso grave. sí, quedó grave. Esta fue la causa de muerte del animal. Ah, ok. Entonces, completo, a ver otra vez. Enteritis fibrinohemorrágica zonal grave. Sí, 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 pues así está bien, muy bien. Hay en alguna literatura, por ejemplo, en Estados Unidos tienden a ocupar el zonalmente extensivo, ¿no? Y dicen que es como tal cuando empieza en una área la lesión y como que se va expandiendo hacia, los órganos que limitan la lesión, ¿no? Que, como en este caso, ¿no? Que empieza en alguna sección del intestino y se sigue expandiendo. Pero pues zonal, yo lo dejaría igual. ¿Dudas o comentarios acerca de esto? Bueno, esto nada más fue para discutir la duda que hicieron en el chat hace rato, ¿no? De cómo se llamaba, cómo se hacía el diagnóstico morfológico. Pero lógicamente lo vamos a retomar más adelante. Bueno, pero espero que les haya quedado claro. Igualmente, si alguien, les digo esto, lo volveremos a ver. Aquí lo importante era lo del tomo y envío de muestras. ¿Hay alguna duda, comentario acerca del tomo y envío de muestras en el área de anatomopatología? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Como les mencionaba, ¿no? Se agradecería que el frasco se le ponga el tipo de fijador. Y ojo, aquí esto es optativo, pero se recomienda que en el caso de biopsias, por ejemplo, que vas a mandar varios tejidos en el mismo frasco, lo que se debe hacer es tratar de, lógicamente, ¿no? Si los pones así, los tres, pues no vas a saber como que de qué parte era cada una, ¿no? Por lo tanto, pues los puedes marcar, ahí, como en este caso que lo pusieron con ingle, tórax y cuello, ¿no? Hay veces que los cirujanos ponen, no sé, un punto de sutura y luego ya te dicen, ¿no? Que un punto de la sutura significa que es la muestra de la cabeza, ¿no? 2 puntos del miembro posterior derecho, 3 puntos de la región del dorso. Pero pues ahora sí que esto es a criterio de quien va a realizar el envío de las muestras, pero pues agradecería, ¿no? Para poder hacer una evaluación y una descripción y pues, posteriormente realizar un buen formato de descripción de lesiones. Aquí alguien que me diga qué les llama la atención de este corazón. ¿Algún voluntario, voluntaria o lo elijo? A ver, Arteaga, Jessica. ¿Estás por aquí? Ok. A ver, Arteaga, ¿puedes abrir tu micrófono o lo quieres escribir en el chat? En el chat, ok. A ver, ya unas compañeras tuyas ya te ayudaron un poco, ¿no? Que el color, pero a ver, dinos tú, ¿qué te llama la atención? Está como hinchado. Está como hinchado. El miocardio. Podría llegar a ser, en el caso de la evaluación del corazón, acuérdense que tenemos que ver de qué lado estamos. Hay que recordar la relación ventrículo derecho con izquierdo. ¿Se acuerdan cuál era?
Acuérdense, ¿no? Que la relación vendría siendo de 1, ándale, así mero, de 1 a 2.5 o de 1 a 3, ¿no? ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el más chico? ¿Ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo? El derecho, ¿no? El derecho tiende a ser más chico. Para eso, cuando hacemos cortes, vamos a medir con una regla el grosor en la región, en la región de la base del corazón, uno en medio y uno en el ápice. Se suman las 3 medidas y se saca un promedio. Esto se hace de la pared de ambos ventrículos y a partir de los promedios, pues ya sacamos la relación, ¿no? Ya una vez midiéndolo, pues podemos ver si está aumentada o está disminuida la relación. Aquí, como mencionaban tus compañeras, lo que llama la atención es este color, ¿no? Que a lo mejor, y si lo vemos, podremos decir, ay, pues puede ser una hemorragia, ¿no? O sea, como que te llama la atención eso, ¿no? Ya está, podrías decir, es patológico. Y tal vez, ¿no? A lo mejor y sí podría llegar a ser patológico, pero en esta imagen, vean, lo que llama la atención es que si seguimos, está literalmente este color rojo brilloso, literal, en forma de la estructura del órgano que vendría siendo el corazón. Vean. Aquí sigue, ¿no? O sea, no tiene como una distribución así al azar o no está como mal delimitada como para pensar en una hemorragia. Esto se debió a que no se alcanzó a fijar correctamente el corazón. Es decir, pues pusieron la muestra, que en este caso sería todo el corazón, en un frasco de formol, y como dijimos, ¿no? Tiene que hacerle unos cortes para poder fijarlo. Y en este caso, como lo pusieron completo, no se fijó adecuadamente. Y se dice coloquialmente que la muestra está cruda. Hacemos énfasis a que no se fijó la muestra, ¿no? Es decir, toda esta área, si hacemos un corte y lo procesamos para histopatología, pues lamentablemente los cardiomiocitos pues ya van a presentar grandes cambios, pero pues no podremos saber si eran patológicos o si eran relacionados con la mala fijación, porque prácticamente no vamos a tener tejido de orientación. ¿Queda claro con este ejemplo la importancia del por qué debemos de mandar muestras adecuadas de tamaño? ¿Sí? Bueno. Sí. Vale, entonces acuérdense, para el examen, tipo de fijador, el tamaño de las muestras y cómo se toman, ¿no? Acuérdense, ¿no? Si hacemos necropias, se vale tomar de varios lados. Siempre las muestras tienen que ser representativas. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De hace ratito que decían del grosor. Por ejemplo, el grosor de una moneda, pues vendría siendo de 2 milímetros. La cápsula que utilizamos para incluir las muestras en patología son estas capsulitas de plástico. Y pues aquí cortamos, ahora sí que después de que llega la muestra todavía los cortamos más, los metemos a las cápsulas y ya los llevamos a que se procesen para obtener las laminillas. Y vean, aquí es lo que les comentaba, ¿no? Que si ponen atención aquí, luego llegan a poner suturas o a marcarlos con tinta para saber qué parte del órgano es el que está, tomaron las muestras, ¿no? Bueno. La siguiente prueba que vamos a ver es la microscopía electrónica. ¿Qué características debe de tener estas muestras, no? El grosor tiene que ser todavía más pequeño que para histopatología, ¿no? Tiene que ser de 3 milímetros. El método de conservación, esto sí es importantísimo, de 3 a 5 milímetros, y el fijador utilizado es glutaraldehído al 2.5%. ¿Sí? Hagan de cuenta, tenemos nuestro recipiente, ponemos de 3 a 5 milímetros de glutaraldehído al 2.5%, colocamos la muestra
La conservamos en refrigeración. Y aquí lo importante es que dicha muestra tiene que estar protegida de la luz. Ya sea que utilicemos frascos de esos como ámbar oscuro, que no permite que entre la luz, o nosotros mismos podemos tapar el frasco. ¿Vale? Entonces aquí el glutaraldehído. No vayan a poner en el examen formaldehído, es glutaraldehído, al 2.5. En el estudio de patología clínica, esto iba a ser una tarea, pero bueno, vamos a verlo rápido. Acuérdense que una de las ramas de la patología va a ser la patología clínica, ¿no? En la cual vamos a evaluar los diferentes anabolitos de la sangre, médula, orina. Aquí va a depender qué es lo que buscamos de estudio para ver el tipo de muestra. Pues como tal, la mayoría de veces las muestras que vamos a utilizar va a ser sangre u orina. En el caso de estudios de la sangre, vamos a guardarla en tubos sin anticoagulante. Ojo, sin anticoagulante, cuando vayamos a procesar o a pedir una muestra de bioquímica sanguínea. En el caso de que vayamos a pedir un hemograma, vamos a meter la sangre en los tubos con anticoagulante, que vendría siendo el EDTA. Entonces, esto es para el hemograma, ¿no? En el caso de los tubos de tapón azul, son los que tienen citrato. Estos tubos, o más bien estos tubos los vamos a utilizar cuando vayamos a mandar a hacer pruebas de tiempo de protrombina o tiempo de tromboplastina. Ya en sus clases de patología clínica el siguiente semestre van a saber para qué se emplean estas pruebas. En el caso de los tubos con tapa verde, vamos a emplearlos para la bioquímica sanguínea en bovinos, el hemograma en aves y reptiles o la gasometría. Pues yo creo que esta podría ser alguna tarea opcional, el que le guste hacer. Lo voy a hacer en Classroom. Voy a tratar de compartirles un libro de patología clínica, o al menos el capítulo, lo voy a buscar, donde vienen esto, ¿no? Y pues traten de hacer, no sé, un dibujo como estos, para que se acuerden, ¿no? De qué etapa es cada método de conservación, por ejemplo, morado, EDTA, heparina verde y el citrato azul. Y al lado, si gustan poner, para qué se emplean. ¿Ahí vale? Voy a tratar de buscar el libro y se los comparto. En el caso de los estudios serológicos, como su nombre lo dice, ¿no? Sero, vamos a utilizar el suero, ¿no? ¿Qué características debe de tener esta muestra? Se debe de colectar por lo menos de 2.5 mililitros de sangre, esto con la finalidad de poder obtener un mililitro de suero, ya que, pues, como les digo, ¿no? Esta es la muestra que se emplea para realizar estos estudios. La muestra siempre debe de ser sin anticoagulante. Entonces, literal, puncionamos al animal, obtenemos la muestra. Ahorita regreso a eso, Janet. El método de conservación va a ser recolectar la sangre y se debe de dejar que se forme el coágulo, ¿no? Que pues, ahora sí que depende de la cantidad y de la especie, pues tarda aproximadamente 2 horas, ¿no? Esto se hace a temperatura ambiente y una vez que se forma el coágulo, se debe de separar, ¿no? El coágulo del suero. Y el suero que se obtiene se debe de conservar, ya sea en refrigeración, si la muestra o el laboratorio está cercano y se va a procesar incluso el mismo día, o en congelación cuando vas a mandar la muestra a un laboratorio que no está cerca y vas a tardar
horas o inclusive más de un día, ¿no? En que llegue. Me voy a regresar tantito para mencionarles. La muestra, en el caso de patología clínica, mencionamos que pues va a depender, ¿no? El tipo de estudio con el que vas a solicitar para ver el tipo de conservación. En el caso de la química sanguínea, se va a hacer la sangre sin anticoagulante. ¿Sí? Espero que con eso haya resuelto tu duda. Vale. Y pues aquí vemos, ¿no? Cómo extraen el suero y llevan a cabo estas pruebas. En el caso del estudio parasitológico, las características de la muestra pues va a depender, ¿no? qué es lo que estamos muestreando. Si son heces, si son cama, en el caso de las aves, si es como tal tejidos después de la necropsia, si es el tipo de parásito, ¿no? Si es un ectoparásito, si son nemátodos, si son céstodos, etcétera. Bueno, en el caso de que sean heces, o cama, o los vamos a depositar dentro de frascos. Se recomienda, como tal, no hay una recomendación ahí, pero yo lo que recomiendo es que sean de esos de plástico, que tenga una buena tapa, que cierre adecuadamente. Esto porque luego cuando es de vidrio les comento que si están, por ejemplo, en el estado de Hidalgo y van a mandar la muestra acá a la Ciudad de México, pues luego en el transcurso del camino se puede llegar a romper si son de vidrio, ¿no? Bueno, entonces van a poner las muestras dentro de los frascos, lo van a tapar bien y lo van a guardar en bolsas herméticas. Se va a llevar a cabo la refrigeración siempre y cuando se realice el estudio el mismo día. En el caso también podemos encontrar, como les menciono, ¿no? Los ectoparásitos o los nemátodos. Si estos, como tal, los extrajimos ya, los podemos guardar en un recipiente con alcohol al 70%. Y si vamos a tener a mandar tejidos de necropsia, pues ya como lo vimos, el método de conservación que vamos a emplear es el formol al 10%. En el estudio para muestras, principalmente el dicromato de potasio, lo vamos bueno, se emplea el 3% en una relación 1:5. Y vamos a emplear muestras como las heces o el intestino. Se emplea con mayor frecuencia para el conteo de coccidias. ¿Alguna duda acerca de las muestras que se deben de emplear para el estudio de parasitología? Aquí ahora sí que depende mucho del caso clínico y qué es lo que vimos y qué estamos muestreando, ¿no? Para saber si se guarda así simplemente en frascos y en refrigeración, si vamos a emplear formol o si vamos a guardar los parásitos directamente en alcohol al 70%. ¿No hay duda? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente. Aquí hay una serie de imágenes. ¿Alguien recuerda qué parásitos son? Oestrusobis, el de la derecha. Sí, ¿no? Aquí vemos una fotografía de un corte transversal de los cornetes nasales y vemos a estos parásitos, ¿no? Que corresponden a Oestrusobis. En la imagen de la derecha, ¿qué les llama la atención? Primero, ¿qué órgano es? Las de abajo son garrapatas, ¿no? Y las de abajo son garrapatas en la oreja, ¿no?
Muy bien. Y entonces el de acá arriba ¿Es el rumen? mm, es estómago, pero es de un caballo. ¿Alguien se acuerda de estos parásitos? Pequeños parásitos rojos, cilíndricos, que tenían como forma como de frijol. ¿Fasciolas? Fasciolas, esas tienden a estar más en hígado y esas eran como aplanadas, ¿no? Y como, ay, es que esas no tienen como una forma en específico. Pero estos son cilíndricos. Igual están relacionados con larvas de moscas. ¿Han escuchado del Gasterophilus? ¿No? Sí. Ok. Si no, si tienen tiempo, pues busquen, ¿no? Este parásito Gasterophilus y vean cómo se llama si está en el estómago y cómo se llama si está en el intestino. En el estudio de bacteriología, igual, ¿no? Como hemos viendo durante toda la clase, pues va a depender, ahora sí, de qué es lo que sospechamos y el tipo de muestra que estamos tomando. En el caso de Bacter, lo más adecuado es que se hagan en animales que acaban de morir, tengan poco tiempo de muerte o que se les haya realizado la eutanasia igual, ¿no? Hace poco tiempo. Aquí se recomienda que las muestras, igual, como les comento, tienden a ser representativas. Luego piden órganos completos, pero aquí es importante recalcar, ¿no? Que pues si estás haciendo la necropsia, pues igual tienes que mandar para histopatología, ¿no? O guardar alguna muestra por el caso de que ya lo veas en el microscopio y digas, a lo mejor estoy sospechando de un virus, ¿no? Por eso también aquí hay como que tener en cuenta esto, ¿no? Que, o sea, se recomienda que sean los órganos completos, pero hay que también tomar en consideración que se debe de hacer otros estudios. Bueno, ¿qué se recomienda? Que se tomen principalmente en las primeras fases, es decir, en la fase aguda de la enfermedad. La mayoría de veces se recomienda eso, pero en casos de granjas, donde tengan procesos infecciosos, se recomienda que por lo menos se lleve a cabo el estudio y la necropsia de 3 a 5 animales. Y aquí lo que podemos hacer es que, no sé, de 2 animales, tomar las muestras de las primeras fases de la enfermedad, es decir, cuando están presentando los signos clínicos. La muestra de los animales restantes podría ser, no sé, un animal que a lo mejor y presentó los signos hace un mes, ¿no? Es decir, que ya a lo mejor su enfermedad es más crónica. Podemos tomar muestras igual, una de animales jóvenes y otro de animales ya adultos. Esto va a variar de acuerdo al tipo de proceso con el que esté cursando la granja. Pero sí queda claro esto, que a pesar de que se recomienda que sea en la primera fase, es decir, la fase aguda de la enfermedad, si el proceso ya está afectando como tal a gran parte de la población de la granja, se recomienda tomar de diferentes estadios de la enfermedad e inclusive de las diferentes etapas de producción de los animales. Bueno, una vez que se mandan los órganos, en caso de que no mandes el órgano completo, como les menciono, puedes llegar a tomar varias muestras que sean representativas, es decir, si estamos de pulmón, que sea de los diferentes lóbulos pulmonares. Estas se van a mandar en frascos. Igual se van a cerrar en bolsas herméticas. Lo ideal es que tanto los frascos como las bolsas sean estériles para que no se complique el aislamiento de las bacterias. Es importante mandar estas muestras en refrigeración a 4 grados centígrados. Algunas veces, por ejemplo, si estás tomando
una muestra con un hisopo de la cavidad nasal de, no sé, llámese un cerdo. Ese hisopo que utilizaste lo puedes mandar en algún medio de transporte. Por ejemplo, el más común es el medio de transporte de Stuart, donde pues, la mayoría de las bacterias va a facilitar que proliferen, ¿no? Es muy empleado en Staphylococcus, Streptococcus, entre otras. Hay otros medios de transporte un poco más especializados, como es el caso del borato de sodio, que se emplea principalmente en casos de tuberculosis, ¿no? Es decir, cuando queremos aislar a las micobacterias. ¿Dudas de esto de Bacter? ¿Sí queda claro como los aspectos importantes? Por ejemplo, que tiene que guardarse en frascos, en refrigeración, que podemos buscar, ¿no? Algunos métodos, unos medios de transporte de acuerdo a la bacteria que tenemos en mente que podría estar afectando a nuestros animales. Y igual queda claro de esto, de que se recomienda órganos completos, pero que pues la mayoría de veces pues no se va a poder, ¿no? Porque vamos a hacer pruebas complementarias. Bueno, entonces si no hay dudas pasamos a la siguiente etapa. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Como les decía, que de los diferentes medios de transporte, algunas lesiones de las bacterias y como en caso de no poder mandar el órgano completo, pues cómo mandar muestras representativas. Igual, ¿no? En el estudio de los virus es muy similar al de las bacterias, ¿no? Se recomienda en animales que se les realizó la eutanasia recientemente. Igualmente, ¿no? Lo vamos a hacer con la ayuda de un instrumental limpio y si se puede, los frascos o las bolsas sean estériles. Igualmente se recomienda en la fase aguda de la enfermedad, que ya es cuando se está como tal proliferando y replicando el virus. Y aquí es importante esto, que por lo menos el tamaño debe de ser de 10 a 15 centímetros cúbicos. Aquí es importante que no mezclar, por ejemplo, si hicimos una necropsia, no mezclar que una muestra de intestino con una muestra de encéfalo, no, de corazón, ¿no? Aquí, por ejemplo, cada muestra, es decir, si estás muestreando para intestino, tiene que ir en un recipiente, lo etiquetas, acuérdense que el recipiente tiene que ser estéril, y pues ya lo vas a conservar en refrigeración al 4%, en refrigeración a 4 grados centígrados, perdón, si se va a procesar inmediatamente, o en congelación, si vas a tardar un poco más en procesar las muestras. Aquí vemos, ¿no? Cómo lo están haciendo o están tomando muestras con un hisopo de la cavidad nasal y del recto. En el caso de los estudios moleculares, vamos a ver que igual, ¿no? Las reglas de oro es que animales que acaban de morir, igual fase aguda de la enfermedad, ¿no? Esto para evitar que se generen enzimas que van a destruir el DNA o el RNA, ¿no? Que es lo que estamos tratando de buscar en estas pruebas moleculares. En este caso, si hiciste una necropsia, lo que puedes hacer es mandar los tejidos en formol, como si fuera para histopatología, como ya lo mencionamos. Aquí también se puede que en caso de que ya hiciste una necropsia, ya procesaste la muestra, ven que les dije antes que en las capsulitas esas se lleva a cabo el procesamiento para generar laminillas. Bueno, a partir de esa cápsula, los órganos quedan en parafina. Una vez que tú ya viste la laminilla y dices, no, este perro tuvo una encefalitis,
y estoy sospechando de, no sé, de distemper, ¿no? O moquillo canino. Lo que puedes hacer es que estos tejidos que están en bloques de parafina que les comento, los puedes llevar al laboratorio y a partir de ahí pueden hacerte algún estudio molecular. Bueno, entonces, el método de conservación, si estás haciendo la necropsia, como te comento, y ya sabes que vas a requerir un estudio molecular, pues lo primero que debes de hacer es guardarlos en frascos y bolsas estériles. Aquí, esto, como te comento, es como si ya dices, lo voy a hacer, ¿no? La prueba molecular. Lo debes de conservar en refrigeración a 4 grados o en congelación. Aquí es importante que en congelación puedes congelar cualquier muestra de las que hemos visto que se pueden llegar a congelar, excepto las muestras de sangre, porque en el caso de las muestras de sangre va a haber hemólisis. En el caso de estas pruebas moleculares, sí son muy, muy buenas, pero igual luego son muy especiales, ¿no? Para hacerse. Por ejemplo, en el caso de tejidos que estuvieron mucho tiempo con formol, luego se puede llegar a complicar, ¿no? Amplificar el DNA o el RNA o inclusive las diferentes proteínas que estemos buscando. Es por eso que si estamos haciendo la necropsia, lo ideal sería este método de conservación, ¿sale? Guardar las porciones en frascos o en bolsas. Aquí como tal no hay un tamaño, porque un tamaño establecido, porque pues prácticamente es pequeña la muestra, ¿no? De la cual se puede llegar a extraer el material genético. ¿Hay alguna duda de estos estudios moleculares? Aquí, No. como les digo, ¿no? Esto es como el método de conservación, el indicado, pero igual se puede llegar a obtener a partir de estos. Pero como les menciono, ¿no? Podrían llegar a presentar algunas contras o algunos peros, ¿no? Que se les llegue a dificultar al biólogo o a la bióloga molecular. En el caso de la inmunohistoquímica hay que recordar que es una prueba en la cual estamos buscando una reacción antígeno-anticuerpo y pues la muestra adecuada es que si estás haciendo la necropsia o tienes una biopsia, la mandes igual como para histopatología con formaldehído al 10%, aunque hay diversos estudios que dicen que muestras conservadas con paraformaldehído al 4% van a favorecer la conservación de este tejido y van a favorecer el marcaje, ¿no? Que es lo que nos importa, ¿no? Ver si marca o no marca en esta prueba y ver a ciencia cierta, ¿no? Si qué parte de la célula estamos viendo con la positividad. En el caso de los estudios toxicológicos, pues va a depender mucho del tóxico que sospechemos para saber cómo lo vamos a enviar. Por ejemplo, en el caso de micotoxinas, vamos a mandar el alimento que consideremos que está probablemente contaminado y lo vamos a hacer en bolsas de papel. Es que no sé cómo se llama ese papel. Es como el papel que utilizan para envolver las tortillas. Es de ese tipo de papel. ¿Estraza? Papel estraza, sí. Esas ya te las venden y ahí, ahí metes el alimento, ¿no? En el caso de intoxicación por cobre, pues igual podemos mandar el alimento que consideramos contaminado en bolsas de polietileno o en frascos de vidrio. E inclusive si ya se hizo la necropsia y sospechas intoxicación por cobre, principalmente esto lo vemos, no es tan común verlo, pero sí se llega a ver en casos
pequeños rumiantes principalmente, y alguna vez en algunas enfermedades de algunas razas de perros en específico. Lo que podemos hacer es tomar muestras de hígado y riñón, que es donde vamos a ver las lesiones. Lo mandamos algunas muestras las mandamos con fórmula al 10% a histopatología, y las otras porciones los podemos guardar para mandarlos al estudio toxicológico. Y pues aquí vemos, ¿no? En el caso de las bolsas estas que les comento. En el caso de, aquí tenemos un encéfalo, hay varios tóxicos que afectan el cerebro, como los organofosforados. Ahí mandas muestras de cerebro, bueno, de encéfalo, en las bolsas de plástico. Aquí estamos viendo una sección de, me parece que es hígado, en un frasco de vidrio. Y pues aquí igual, ¿no? Hay diferentes tablas que te dicen, dependiendo del tipo de tóxico, qué órgano mandar y la forma de conservación. La mayoría de ellos, si es alimento, va a ser en bolsas de plástico ya, y así a temperatura ambiente. Y si son órganos, pues la mayoría va a ser a refrigeración a 4 grados centígrados. ¿Alguien sabe cómo se lleva a cabo el diagnóstico de rabia? Ya para finalizar el día de hoy. A ver, vamos rápidamente. Llegamos, ojalá que no sea aquí en México, supongamos que estamos en otro país, para no comprometernos nosotros. Y llega un perro y al cual el médico veterinario te dice que están sospechando de rabia. En ese caso, ¿ustedes qué harían? Hagan de cuenta que ustedes son los patólogos y están recibiendo en su laboratorio un perro que ya es sospechado de rabia y que lamentablemente murió. ¿Qué van a hacer? A ver, díganme. ¿Es toma de muestra de encéfalo? Muy bien, ¿no? Bueno, sí es la toma de muestra del encéfalo, pero primero aquí hay que tener cuidado, lo vamos a ver cuando veamos la técnica de necropsia. Uno de las principales características es tu seguridad, ¿no? Por eso hay que tener el material y el equipo adecuado, es decir, bueno, lo vamos a ver que va a ser bata u overall, un mandil, guantes, gogles, caretas, botas, etcétera, ¿no? Y como menciona ahí se me olvidó tu nombre. Bueno, Juan, sí, Juan. ¿Juan? Ok. Menciona, pues, uno de los principales órganos que vamos a evaluar va a ser el encéfalo, ¿no? Lo recomendable es cortar el encéfalo a la mitad. La mitad lo vamos a mandar para histopatología y la otra mitad lo vamos a mandar para inmunofluorescencia. Y en el caso de la inmunofluorescencia, lo vamos a conservar la muestra a refrigeración, si se va a procesar el mismo día, a 4 grados, y si se va a procesar después, en congelación. Entonces, y para histopatología, doctor, ¿cómo lo mandaría? De acuerdo a lo que vimos hoy. Se tomarían varias muestras de encéfalo y serían, yo creo que menores de grosor a 0.5 centímetros. Ok, muy bien. Sí, aquí tomaríamos muestras del encéfalo, ¿no? En el caso de la rabia, casi siempre se toma del cerebelo o del tallo encefálico. ¿Y qué veríamos histopatológicamente? ¿Alguien sabe cuál es la lesión patognomónica de esta enfermedad? Muy bien, los corpúsculos de Negri. ¿Qué eran los corpúsculos de Negri?
Primero que nada, ¿qué es una lesión patognomónica? Sí, muy bien, y nos orienta, ¿no?, al diagnóstico. Y entonces quedan los corpúsculos de Negri. Son inclusiones en la neurona. Muy bien. ¿Cómo son esas inclusiones, doctor? Se ven como manchitas más oscuras en el citoplasma alrededor del núcleo. Muy bien, es importante eso. Son cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos, como mencionas, y hay que tomar en cuenta que en tinciones de rutina como el HY, estos cuerpos de inclusión van a ser eosinofílicos, es decir, los vamos a ver rosas. Salí, vale. ¿Dudas o comentarios acerca de esto? Voy a leer un poco el chat. Sí, muy bien. En el caso de Anthrax, es donde no se recomienda hacer la necropsia, a caso de que tengan un laboratorio nivel 3 y pues estén bajo vigilancia. Y como tal, en el caso de, si sospechan de Anthrax, lo que se hace es bueno, he leído que se hacen algunos, principalmente en rumiantes o en primates, no, en primates no humanos, que le hacen una incisión a la altura del vaso y se extrae el vaso. Y ya a partir de ahí, pues ya pueden llegar a diagnosticar el anthrax. Pero sí, no está recomendado hacerlo, la necropsia, en esa enfermedad, en Bacillus anthraci. Ok, vamos a ver. Sí, muy bien, Rebeca. Sí, es esa prueba que es a base de anticuerpos, donde se hace una inmunofluorescencia, la prueba para diagnosticar la rabia. Y pues yo creo que ya eran todos los comentarios que teníamos pendientes. Pues ya sería todo, ya estamos por acabar, nada más quedaron pocos minutos. No sé si alguien de ustedes tenga alguna duda, comentario que haya leído, que quisiera complementar con todo el grupo. ¿No? Bueno, pues entonces sería todo por el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad esto. Recuerden como las principales características que vimos el día de hoy que deben de tener en cuenta, ¿no? Independientemente si al área que se quieran dedicar en un futuro, pues sí deben de tomar en cuenta esto, ¿no? Para el día que lo necesiten. Y pues ya, sería todo. Cualquier duda o comentario, pues aquí estamos para ayudarles. Pues gracias por su atención, cuídense mucho. Ahí nos estamos viendo el día de mañana en clase. Gracias. Pero mañana no hay clase. ¿Mañana no hay clase? Sí, no, los miércoles hay. ¿No hay clase? No, pues queda sueto. Es puente. Yo pensé que el azote era hasta el viernes, hasta el jueves, perdón. No, son miércoles y jueves. Miércoles y jueves, 15 y 16. A mí sí me van a dar clases porque son así. Bueno, entonces, nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Qué bueno que me avisaron. Cuídense mucho y disfruten su puente.